guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri batean zaudete. Gaur maingurua baino gehiago elkarrizketa bat izango da. Gure estudiotan protagonista gasteiztar bat badugu, bera ikertzailea da. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo espacio de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Uno de los objetivos de la sociedad y de Radio Vitoria cuando comenzó este espacio, que va a cumplir el 8 de mayo 15 años, fue divulgar el conocimiento. Desde luego que Eusko Ikaskuntza, si tiene como base de su trabajo algo, es el conocimiento. Y Radio Vitoria tiene las armas, las herramientas necesarias para divulgar ese conocimiento. Y ustedes que están al otro lado están deseosos de recibirlo. Por eso es ese espacio y también estos 15 años de andanzas de Radio Vitoria y Eusko Ikaskuntza dentro de este espacio que ya es habitual todos los domingos a las 10 de la noche. Hoy les estoy contando todo esto porque en nuestros estudios tenemos a un joven vitoriano, investigador, que ha realizado una tesis y que creemos es oportuno trasladar a nuestros oyentes, divulgar ese conocimiento adquirido en la elaboración de esa tesis. Su nombre, el nombre del joven, es Fernando Rendo Fornet. Fernando, Gabón. Gabón. Vitoriano. Exactamente. ¿Cuántos años? Pues en 1975 nací, o sea que tengo 35 años. 35 años. Bueno, ¿qué estudias en su día? Pues bueno, en su día yo comencé la carrera de Biología en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV-HU, en el campus de Leioa, y una vez terminados los estudios, pues comencé a trabajar en el laboratorio de genética del Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal de dicha universidad, y allí comencé a trabajar con el análisis genético en razas ganaderas locales, y bueno, ese es en definitiva el trabajo en general que he hecho para la presentación de mi tesis, que presenté pues hace ahora unos meses. Unos meses. Así que, ¿cuándo cuándo terminas la carrera? ¿Cuándo te licencias? ¿En qué año? Pues me licencié en junio del 99. Han pasado años, ¿eh? Han pasado unos cuantos años desde entonces. Bueno, sí. Otra gente tiene la opción de buscar un hueco en el mercado laboral. Uh-huh. Tú, en tu hueco, en el mercado laboral, no fuiste, en la empresa privada, sino que has seguido trabajando como investigador en la universidad. Exactamente. En realidad esta tesis ha sido parte del trabajo llevado a cabo durante todos estos años. Realmente la tesis no ha ocupado todo ese trabajo, sino que he estado vinculado al departamento como investigador, trabajando en diferentes proyectos independientes, pero sí de alguna forma paralelos a la tesis, así como colaborando en el servicio de genómica de la universidad, dando servicios de secuenciación y de genotipado para otros grupos, tanto de la universidad como externos. ¿Cómo es la vida de un joven investigador en Euskadi? Tú ya tienes una larga experiencia, 35 años, en el 99 licenciado. Esto de ser investigador, desde luego, nuestros políticos hablan de la importancia de la investigación, pero no sé si da para formar una familia y sostener una familia con los gastos que eso acarrea. Pues resulta complicado, la verdad es que hay que estar muy motivado y tener muchas ganas, porque es cierto que al final, pues bueno, consigues financiación, no solo para hacer la tesis, sino para seguir trabajando, pero a veces es complicado y el esfuerzo es importante. Porque uno tiene un sueldo, tiene una beca. ¿Qué tiene para llevar a casa una vez que finaliza su trabajo en Leioa, en el campus universitario vizcaíno en este caso? Pues de todo. Inicialmente uno empieza hasta sin beca, simplemente porque quiere entrar en el mundo investigador, quiere tener la posibilidad de tener una tesis. En este caso yo tuve la suerte de que desde el inicio pude contar con una beca de colaboración asociada a un proyecto, posteriormente una beca del gobierno vasco para realizar la tesis, y a partir de ese momento diferentes contratos en el propio departamento pues hicieron que de alguna forma no me haya faltado, la financiación. No con la estabilidad que uno quisiera para, como dices, formar una familia, pero bueno, vamos a decir que hemos estado tirando. Uh-huh. Y terminado el trabajo de la tesis, vamos a ir con la tesis enseguida. Uh-huh. A partir de entonces uno hace la tesis, desde luego que son muchos años ligado al mundo universitario, primero como estudiante, luego como investigador, y después de una tesis uno que se plantea. ¿Cuál es el futuro próximo que ves ante ti? Pues después de la tesis, lo verdad que más que después habría que decir casi de forma paralela, porque si obviamente me hubiera centrado solo en la tesis, en teoría en un plazo, vamos a decir, entre 4 o 6 años debería estar más que suficiente para hacerla.
Pero, como en mi caso he ido colaborando con otros trabajos de investigación y he estado contratado como investigador, incluso en momentos puntuales hasta como profesor para el departamento, pues esas han sido un poco mis dos labores paralelas a la tesis. Así que la investigación. te ves encaminado en la investigación, siguiendo investigando, pero también en la docencia. Bueno, ahora mismo justo es un poco el lado que tengo un poco más parado, pero tampoco sería descartable. ¿Te lo estás pensando? ¿Para dónde tirar ahora? Ahora mismo está más potenciado el lado investigador y trabajador en el servicio de genómica. En 11 años han mejorado las cosas alrededor de la investigación. Estaban mejorando, pero es cierto que esta crisis actual global se está notando a todos los niveles. Mal asunto, y también en ¿no? la universidad. Porque para salir de una crisis hay que, entre otras cosas, investigar. Exactamente. Innovar, potenciar toda la investigación y poder trasladarlo a la sociedad. Bueno, tu tesis. ¿Cómo se titula la tesis? Creo que tiene un título muy amplio. Espero que ningún oyente se nos maree. No es para tanto, lo que pasa es que, bueno, al final es rimbombante, pero sin más. El título es Caracterización genética poblacional y forense en razas ovinas, bovinas y equinas locales del País Vasco y Navarra. Bien, vale. Entonces estamos hablando, básicamente, a lo vulgar, de ovejas, vacas y caballos. Exactamente. Eso es. Bien. ¿Por qué la necesidad de esta tesis? Pues mira, esto es un continuo en el tiempo. Mi directora, bueno, una de mis directoras, que por cierto, pues debo aclarar porque si no, en realidad esta tesis se realizó en el laboratorio de genética del departamento que he citado antes y en la UPV en el campus de Leioa, en colaboración con Neiker. Esto quiere decir que en mi caso tuve dos codirectoras. Por un lado, la doctora Andón Estomba, profesora titular del departamento de genética, y por otro, Eva Huarte, que es jefa de innovación agraria del Instituto Neiker Tecnalia, aquí en Arcaute. Arcaute, bien. Exactamente. Bien, ahí se investiga en relación al sector primario, entre otras cosas. Exactamente. Y ahí parte un poco también esa necesidad. Parte agraria y parte ganadera. Desde unas patatas hasta el futuro de la oveja lacha. Entre otras. Vale. Exactamente. Bien. Así que, ¿y por qué esta tesis? ¿Por qué hay que hacerla? Pues en realidad el interés venía también desde las propias asociaciones ganaderas. Por un lado, hacía ya, pues no sabría decir exactamente, pero puede que unos 15 o algunos años más, cuando mi directora comenzó con el trabajo en raza lacha, utilizando, para que todos entendamos, unos marcadores genéticos que en realidad son proteínas, como los grupos sanguíneos en humanos, pero aplicados a las ovejas, y trabajó con la población de raza lacha que en aquel momento existía y que fue la previa a la implantación del programa de selección. ¿Pero qué se quería conocer de la oveja lacha, entonces? Pues se quería ver realmente cómo ha evolucionado la población y para eso analizamos los marcadores genéticos y ver realmente si hay diferencias genéticas poblacionales, de forma que podamos ver, por un lado, los efectos de los programas de selección o del manejo de las poblaciones y aplicar todo esto, trasladarlo a los programas de selección y mejora en raza lacha. Eso concretamente para la raza lacha. En el resto de razas que estamos hablando, tanto ovejas, vacas y caballos, tratar de obtener información genética que aplicar o bien en sus programas de su conservación o bien en los programas de selección y mejora. Así que, por una parte, me imagino porque puedo meter la pata en cualquier momento. Conservar, en el caso de la oveja lacha, saber, bueno, primero saber dónde estamos, me imagino, y luego conservar la oveja lacha, digamos, lo más pura posible. No es tanta la misión de la pureza como tal, eso es además una palabra un poco conflictiva, sino en el caso de la raza lacha, como es una raza local, autóctona y bien conocida, y que además no está en peligro de extinción, en su caso era saber el estado de la población para dar indicaciones a las asociaciones dentro de su programa de selección y mejora. Es un paso más allá. Pero hay otras poblaciones ovinas, por ejemplo, las razas Sassiardi de interés, Sassiardi, que en este caso su problema es que realmente se encuentra en un estado de peligro de extinción. Porque si hablamos de ovejas, en Euskal Herria tenemos que hablar de qué tipo de ovejas. Oveja lacha, oveja carranzana del Valle de Carranza, sí, oveja Sassiardi, que hemos comentado, eso es, y oveja Navarra, eso es. Bien. La más extendida, la oveja lacha. En extensión abarca pues prácticamente toda la comunidad autónoma vasca. Bueno, cuando digo extensión no en kilómetros cuadrados, sino en ejemplares. En ejemplares. La raza navarra también tiene un número de efectivos bastante importante. O sea que hay una diferencia importante, vamos a decir, entre las tres. A efectos morfológicos, la carranzana, lacha y Sassiardi
podemos decir que se engloban dentro del tronco churro, y para aquel que no entienda mucho esto, el tronco churro hace referencia a aquellos animales que tienen una lana vasta y larga, que es característico de las razas de la oveja lacha, por ejemplo. Mientras que la raza navarra se englobaría dentro del tronco entrecino, que son ovejas de una lana muy corta y más tipo a las merinas, una oveja de una lana mucho más corta. Bueno, vas a alucinar del conocimiento que tengo yo sobre ovejas. La oveja lacha es la del queso de Azábal. Exactamente. ¿Y la navarra puede ser, por ejemplo, la de un queso del Roncal? Puede ser. Puede ser. Se ha utilizado en caso de Roncal, pero principalmente hoy en día tiene una función más bien cárnica. Cárnica. Sí. Nada de leches, nada de... no voy a descartar, no estoy puesto al 100%, pero principalmente es cárnico, aunque puede que en las zonas del norte también se esté utilizando para fabricar el queso Roncal. Así que la navarra, por ejemplo, está muy extendida en la ribera del Ebro. Exactamente, toda la zona sur y centro de la Comunidad Foral de Navarra, vamos a decir que prácticamente es raza navarra. Bueno, voy a aprender cosas, pero insisto en que tengo miedo a meter la pata, pero ya hemos localizado la navarra. La carranzana la debemos localizar principalmente en el Valle de Carranza. Exactamente. Tocando, haciendo frontera con Cantabria. Sí, puede haber animales en la zona de Cantabria, en la zona también de Burgos, pero bueno, todo en ese entorno del Valle de Carranza. La lacha es la más cercana a nuestra realidad alavesa, la que podemos ver extendida pues desde Enchía, pasando por la zona de Elguea. Eso es. Y otras zonas de Álava, Aramayo, sin ir más lejos, estribaciones del Gorbea. Exactamente. Bien. Y bueno, creo que está extendida en otros lugares, también en otros territorios vascos. Me imagino que a un lado y al otro de la Isgorri, por ejemplo, la lacha. Exactamente. Y la sasiardi, que has hablado de peligro de extinción, creo. Sí, la sasiardi es una raza asilvestrada, o más bien casi en estado semisalvaje. Vive pues prácticamente en núcleos reducidos en el entorno o cercanos a la muga entre Guipúzcoa y Navarra. Entonces es una población que se encuentra en peligro de extinción precisamente. Me hablas de la zona de Ollart, Chumbera de Vidasoa. Exactamente, toda esta zona. Normal que más o menos el mapa lo domino, porque si no me puedo perder entre ovejas. Pues ahí son rebaños, vamos a decir, aislados, que viven prácticamente de forma silvestre en el monte, no son estabulados ni son tratados de manera como se hace con el resto de poblaciones, y es una raza pues bastante especial, porque durante mucho tiempo se confundió con una de las variedades de la lacha, que es la cara rubia, porque dentro de la lacha tenemos dos variedades, la cara negra, con lo que es la cara negra del animal, y la cara rubia. Pues bueno, en tiempo fue de alguna forma identificada como una cara rubia asilvestrada, y nosotros una de nuestras conclusiones en el trabajo es precisamente ver que no, que tiene entidad como raza propia, y además interés genético desde nuestro punto de vista como para ser conservada, porque incluso algunos proponen, o podría pensarse que podría ser, pues quizás, no vamos a decir la oveja primigenia, pero sí a lo mejor el antecesor actual más cercano, el animal actual más cercano al antecesor del ovino del País Vasco. Es, vamos a decir, una hipótesis que en su día se lanzó. Anterior que la lacha, ¿quieres decir? Bueno, al menos al no estar tan seleccionada, genéticamente podría ser más representativo de la oveja inicial de esta zona. Porque la oveja que vemos hoy en día en nuestros montes poco tiene que ver con la inicial. Pues hombre, la lacha, por ejemplo, es una raza que lleva bastantes años de selección. Si bien es cierto que la gestión que se ha hecho de forma tradicional en los montes vascos y el propio programa ha incentivado, ha hecho que no haya variado de forma sustancial. Ese es un poco pues su objetivo, quedarnos con la esencia de la raza, pero a la vez mejorarla para una mayor producción lechera. Pero lógicamente sí ha variado a lo largo del tiempo. ¿Y la sasiardi para producto lácteo, cárnico? Pues la sasiardi o lana. En realidad su uso comercial es para producir corderos que llaman siquiros en la zona, siquiros. Y que se venden... O sea, no arcume, sino siquiro. Sí, exactamente, siquiros. Entonces se utilizan, no sé, pues son bastante apreciados porque son animales criados en un entorno salvaje, sin ningún tipo de alimentación, vamos a decir, artificial, con lo cual, pues en fiestas y en romerías, pues se deben sacrificar animales de estos para comidas populares y son apreciados. Pero lógicamente estamos hablando de una población muy pequeña, no se puede ver a día de hoy un nivel, o sea, un aspecto comercial puramente, pero podría explotarse como animal incluso ecológico porque se utiliza para el desbroce de montes. Tiene utilidades que habría que potenciar. Bien, nos estamos centrando en
en el ovino, pero luego iremos con el bovino y el equino, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos primero en ovejas para que me entiendan. Bien, ya nos has contado unas cuantas cosas de ovejas lachas, de carranzanas, de sasillardis o de navarras. Te vuelvo a hacer una pregunta que te hacía al principio, que ahora quizás vamos a entender mejor tu respuesta. ¿Y tu tesis para qué sirve? ¿Para un pastor que tenga lacha, o para un pastor que tenga navarra, o para un pastor que tenga carranzana? ¿Tu tesis para qué sirve? O para Neiker, para dar una serie de Pues, indicativos importantes para el sector ganadero. Exactamente, para que lo entendamos de forma muy simple, mi tesis ha pretendido aportar información de utilidad en los programas o bien de conservación de aquellas razas que están en peligro de extinción, Sasillardi, por ejemplo, o en los programas de selección y mejora de las razas que nos encuentran en esta situación, en este caso, pues lachas, carranzanas y navarras. ¿Cómo estamos? ¿Qué tipo de información? Bueno, ¿cómo estamos? Pues la situación. En el caso de la Sasillardi, lo que observamos es, de forma entendible, la situación de la raza es una raza que se encuentra en peligro de extinción por su bajo número de efectivos y también por su distribución en rebaños aislados. Y para que una raza esté en peligro de extinción por su número bajo de efectivos, ¿cuántos efectivos son para que sea bajo? Me pillas un poco porque hay diferentes grados, pero podríamos decir que en un estado crítico estaríamos hablando de una población donde el número de animales que realmente se reproducen no superan a lo mejor los 20-30 individuos. Aunque la población sea más grande, sabemos que en muchos casos poquitos machos sobre todo son los que a lo mejor están reproduciéndose. 20-30 al año o 20-30 al mes. 20-30 individuos que se reproducen de forma efectiva al año. Al año. Ahí ya estamos hablando de una raza en peligro de extinción. Aunque la población sea mayor. ¿Y va a pasar esto con la Sasillardi? ¿El qué? Que desaparezca o que pueda desaparecer. O no, o se están tomando ya las medidas oportunas para no perder una nueva raza. Se están tomando medidas, pero lógicamente hay que potenciarlo, porque por una parte esta tesis, entre otras cosas, si se vio favorecida es porque previamente las asociaciones se interesaron en el tema, solicitaron ayuda para que las instituciones fomentaran primero el que la raza siguiera adelante, pero por el otro lado había que saber cuál era la situación de la raza a nivel genético, si se podían considerar unos rebaños sí, otros no, porque todo esto es muy conflictivo. Estamos hablando en un territorio pequeño donde hay diferentes rebaños, la gente puede decir que son de una determinada raza, pero puede haber confusiones y ahí la genética, pues de alguna forma, les daba las indicaciones. Pues creemos que esto es el núcleo, vamos a decir, en pureza, entre comillas, de raza Sasillardi y que sería que del que debéis partir para que la raza siga hacia adelante. Así que el sector está muy interesado en este tipo de trabajos. Pues hasta ahora lo ha estado. Y yo supongo que lo estará. ¿Cerramos el capítulo de ovejas o nos queda algo todavía? ¿O pasamos a las vacas? Pues ahora mismo lo único que me gustaría simplemente mencionar que en el apartado de las ovejas, el uso de los marcadores genéticos que hicimos dio lugar a un panel que utilizamos como para poder extraer la huella genética individual y utilizarlo dentro del ámbito de la genética forense. Y esto lo hicimos en un caso muy concreto en el cual hubo un ataque a la fauna salvaje en Guipúzcoa, de forma que mediante un cordero, en este caso del hacha, apareció envenenado un alimoche. Y nosotros, utilizando nuestros marcadores genéticos, logramos de alguna forma relacionar el cordero con su rebaño de origen. Y de esta forma, pues ahí nosotros no entrábamos, pero enjuiciar a la persona responsable de haber atacado a la fauna salvaje también en peligro de extinción, como en este caso es un alimoche. Pero presuntamente, ¿cómo hizo ese ataque? Pues en teoría, con el problema que ha habido de ataques teóricos de buitres, alimoches y demás al ganado ovino de la zona. ¿Alimoches también? Sí, en teoría los buitres, pero los alimoches también es una ave rapaz, que es una ave carroñera de estas que podría teóricamente atacar animales de este tipo, aunque no está demostrado. La idea fue que en realidad se supone que al cerrar los comederos que se pusieron inicialmente, porque la población empezaba a aumentar, cerraron los comederos. Entonces empezaron a aparecer animales muertos supuestamente por ataques de estos. Pasó también en Álava. Exactamente, en Álava ha habido casos de este tipo. Pues la cosa es que los técnicos de la Diputación de Guipúzcoa localizaron junto a los restos del alimoche unos restos de un cordero, en este caso de la chácara rubia, que podía pertenecer a alguno de los rebaños de la zona. Entonces hicieron un muestreo de los rebaños de la zona y mediante los marcadores genéticos de alguna forma rastreamos el posible origen de ese cordero y vimos que se trataba de un determinado rebaño. Entonces todo esto de alguna forma fue una prueba añadida a otras, lógicamente, para poder ver que la persona responsable podía ser esa. Pero bueno, ahí simplemente fue una aportación nuestra. Bien, vacas. Hay vacas en Euskal Herria también.
También tenemos. ¿Qué es el betisu? Betisu, pero no el de Euskal Televista, no el de los niños, ¿eh? Se parece. Que también. También. Pero, ¿qué es betisu? Pues la betisu es una raza bovina característica de Euskal Herria. Es una raza también que se encuentra en un estado de extinción. Pero es una vaca, un toro. ¿Qué es? Son ambos, vacas y toros. Es una población bovina que hace vacas y toros. Pero de los de torear. Bueno, eso en su momento se ha hablado, que si podía ser una raza que formó o que dio lugar a la raza para torear de la casta navarra, que se denomina, se ha hablado de... Pero eso está probado o es una leyenda. Pero, claro, has dicho torear a la casta navarra, has dicho. Claro, es que en el ámbito de la tauromaquia se habla mucho de la casta navarra. Eso no es con muleta, claro, es a pie. Exacto, no, son toros de torear. Pero torear con muleta sí, o como en los encierros. No, torear con muletas, toros de corrida. De corrida. De corrida, exactamente. Y en su momento se dijo que a lo mejor quizás la betisu podía de alguna forma haber contribuido a la formación de esa casta navarra de toros de lidia. No está del todo claro, pero sí que es cierto que es una raza, vamos a decir, brava, y que lo que sí que es cierto es que se ha utilizado, pues por lo menos antiguamente, en encierros o en fiestas populares como animal bravo que embiste. ¿Embiste? Sí. O sea que si vemos una betisu, ¿qué hacemos? Pues yo o no me acercaría mucho o lo haría con cuidado, y que son de por sí huidizas y se va a alejar ella, seguramente. ¿Cómo diferenciar una betisu de una vaca que no tiene peligro? ¿Tienes alguna recomendación para nuestros oyentes? Pues mira, por ejemplo, una betisu es un animal relativamente pequeño. Vamos a decir que relativamente delgado, muy fino de carnes, ¿no? Y además suele tener los cuernos en forma de lira, es decir, puntiagudos y pues curvados. Entonces esas tres características hacen de la betisu bastante peculiar, como para reconocerla bien. Y luego no son negras. Son principalmente rojizas, castañas, marrones, y nos lo vamos a encontrar siempre en el monte, en los lugares, vamos a decir, más escarpados, de maleza, escondida, no en un cercado y tranquila pastando. Así que es una vaca de monte. Sí. Vaca de monte. ¿En qué montes? Pues también, al igual que la Sasiardi, se encuentra pues principalmente distribuida por la provincia de Guipúzcoa, en Navarra. ¿Pero haciendo ahí frontera, Guipúzcoa-Navarra? ¿O no? En varios sitios. También hay zonas, vamos a decir, costeras donde hay rebaños, porque hay rebaños aislados que se han mantenido sin contacto o con poco contacto entre ellos. Y entonces tenemos rebaños aislados tanto en las zonas fronteras entre Guipúzcoa, fronterizas entre Navarra y Guipúzcoa, como en algunas otras zonas de Guipúzcoa, y también había algún rebaño en la provincia de Vizcaya. Hay una tradición bastante importante de animales relacionados, no sé si con la lidia, pero sí con socamoturras y demás en la zona de Deva, por ejemplo. Puede ser, ahí hay animales de raza betisu. También. Sí. No sé si por una tradición de la zona o por algún ganadero que no lo ha dejado de hacer y que ha pasado de hitites a padres y de padres a hijos, esas cosas, ¿no? Pero sí que Deva es una zona con mucha tradición respecto a los animales, y muchos de los animales, o algunos de los animales que hemos visto a lo largo de los años en las fiestas de los pueblos, pues eran ganaderías de esa zona de Deva. ¿Y la betisu también es un animal en peligro de extinción? Sí. Sí. Se encuentra catalogada de esa forma. Por eso, porque el número efectivo de animales que se reproducen es bajo. En su caso, además, se vuelve a unir el peligro que supone el tener rebaños aislados que no se cruzan entre sí, de forma que genéticamente, y para que la gente lo entienda, pues hay peligro de consanguinidad. Eso al final genera problemas que hacen que la raza decaiga y no prospere. Entonces, de alguna forma, eso sea lo que nosotros apuntábamos, una distribución de machos entre rebaños y una mejora de la situación para que pudiera... ¿Y la betisu, algún urbanita que nos esté escuchando, y qué importancia tiene que se pierda la betisu o no? ¿Qué nos aporta la betisu? Pues hombre, lógicamente, uno cuando escucha esto y lo escucha desde fuera, piensa únicamente a nivel folclórico, sociocultural. Pues bueno, es que esta gente de aquí quiere conservar todas sus razas, pues porque son muy bonitas. Pollo vasco y... Exactamente. Bueno, vamos a decir que lógicamente los aspectos socioculturales influyen y el folclore influye, pero hay que tener en cuenta una cosa, que tenemos unos recursos ganaderos que por el manejo al que han estado sometidos, por la propia, pues como se suele decir, idiosincrasia del pueblo vasco a la hora de mantenerse de alguna forma ajenos al flujo externo tanto de poblaciones humanas como lógicamente de animales,
Tenemos una riqueza en animales de razas ganaderas importante. Eso no es que lo digan ellos con sus ganados, que lógicamente lo dirán, sino que nosotros desde el punto de vista genético hemos visto que es así. Comparando los resultados con otras razas, no solo peninsulares sino europeas, nuestras razas se encuentran en unos rangos de variabilidad genética, que es un parámetro que se mide para ver cómo es la situación de la raza, en unos rangos de variabilidad genética bastante altos. Esto de alguna forma nos está indicando que, por un lado, es un recurso genético animal importante a conservar, y por otra parte, y aunque lo podamos decir entre comillas, que pueden ser en algunos casos representativos de aquellos animales ancestros de las poblaciones iniciales de la zona. Lo cual hoy en día es importante porque hay proyectos a nivel europeo donde se está intentando de recrear el uro, que es el animal, el bovino primigenio que dio lugar a todo el bovino doméstico, a todas las vacas domésticas, el uro, y en el caso del caballo, que luego hablaremos, también se está intentando recrear el caballo autóctono o local prehistórico de Europa. Está dando de sí esto, más de lo que yo pensaba, esta tesis, Y Betisu, cárnico también. Betisu, principalmente, a ver, se podría utilizar para carne, pero lógicamente son animales pequeños. Si potenciáramos en ese sentido, quizás podríamos perder la esencia de la raza. Uh-huh. Pero ¿y un ganadero que tiene Betisus, para qué las tiene? Pues, por ejemplo, aparte por el tema de folclore, digamos, o del aspecto sociocultural, sí podría utilizarlo, por ejemplo, para lo que has comentado de la casta navarra, el potenciar ese lado lúdico de la lidia, como turras y demás. por ejemplo. O en el caso de la producción cárnica, tampoco puede ser descartable, porque lógicamente hoy en día, con temas de calidad, mucha gente demanda productos naturales, no seleccionados o no tratados de forma estabulada o con piensos. No, porque al fin y al cabo se potencia el sabor o el gusto de lo que se está comiendo. ¿Pero crees que en nuestros antepasados, la Betisu la utilizaban para carne en el caserío o no? ¿O solo como lidia? Yo creo que lo utilizarían también para carne. Pues estaba la cosa como para... Exactamente, o sea, normalmente los animales domésticos se han utilizado para eso. Otra cosa es que bueno, también se han utilizado los bovinos o las vacas en este caso para ayuda en el campo. Lógicamente hoy eso no tiene sentido y esa es una de las razones. Arrastre y demás, dices. Por ejemplo, arrastre o labores de campo, cosas de ese tipo. Vamos a hacer un pequeño corte en ovejas, vacas y caballos. Estamos hablando quizás pues de algunas razas como que no están aquí al lado, ¿no? En la llanada, sino un poquito más lejos. Uh-huh. Pero también hay razas que han desaparecido en el caso alavés. El chato vitoriano, por ejemplo. Sí, por ejemplo. No hay ni uno. Que yo tenga constancia, no recuerdo la fecha, pero ahora mismo desapareció. El chato vitoriano era un cerdo. Sí. De Vitoria. Era un tipo de cerdo específico de la provincia de Álava. De la provincia de Álava. Sí. No tenía por qué estar en el municipio de Vitoria. Exactamente. Estaría seguramente más a los alrededores y lo traerían aquí a las ferias para la venta. ¿Y este que tenía? ¿Las orejas diferentes o era más gordito? ¿O cómo era el chato vitoriano? Pues sí, era diferente, porque realmente no soy especialista en cerdos, pero lo que sí conozco es que las razas de cerdos locales de la zona norte principalmente se denominan cerdos de origen celta. Y son cerdos que suelen tener las orejas más caídas, el morro más achatado, de ahí el tema del chato vitoriano, y bueno, presentaban unas características buenas para carne y dicen que daban una carne muy buena para consumo, pues imagino que como jamones o como carne fresco. ¿Cuándo desapareció el chato vitoriano? Pues yo diría que a mediados del siglo XX, pero no estoy seguro, sinceramente, si alguien me está escuchando, a lo mejor sabe más que yo, pero yo creo que a mediados del siglo XX. Qué pena. Pues sí, fue una pena precisamente porque al final todo es economía y lógicamente hay otras razas de cerdos que tienen mucha más prolificidad, dan camadas mayores, el peso de canal es mayor y a la larga sale más rentable, y en este mundo global que vivimos pues tenemos que vender carne aunque luego sea para tirar. Bueno, y es que el chato vitoriano es una buena excusa para hablar de otra raza que sí que podemos ver en Cuartango, por ejemplo, la vaca terreña, ya que estábamos hablando de vacas. Eso es. ¿Esa es una raza también, la vaca terreña? Bueno, sí, es una raza, tiene entidad como tal. Yo la conozco en Cuartango, pero solo en Cuartango no estará. No, la raza terreña se distribuye principalmente por algunas zonas de la zona occidental alavesa,
También hay vacas terreñas en la provincia de Burgos. O sea, es un poco esa región. O sea, que la zona de alrededores de Sierra Salvada. Exactamente. Ajá. Sierra Salvada y Sierra Guibijo son los núcleos de distribución de esta raza. Esta vaca también es una vaca delgadita. Es una vaca delgadita, algo más fuerte que la Betisu, algo más alta. Inicialmente se utilizó sobre todo para labores de campo, también como animal de diversión en las fiestas populares. También, ¿eh? También. Pero principalmente para generar bueyes de arrastre o para labores de campo en la labranza y así. Y a partir de la decadencia de todo este tipo de trabajos, pues se dejó en desuso y se quedó pues de forma, como una reliquia en algunas zonas. Y bueno, pues ahí hay ganaderos en Cuartango que, por ejemplo, tienen ahora un buen rebaño de vacas terreñas. Incluso ahora en Cuartango, desde hace unos años, se organiza hasta el día de la vaca terreña y del perro chico. Sí, se está tratando de incentivar por eso, por lo que decimos, porque puede dar buenas canales en el caso de ser de alguna forma seleccionada y potenciada. Buena carne. Además, buena carne, porque es lo que, de alguna forma, por un lado, hasta ahora parece que solo nos fijábamos en la cantidad, pero hoy en día, desde hace ya unos cuantos años no nos fijamos solo en la cantidad, queremos también calidad, y la gente está dispuesta a pagar por calidad. Y si eso pasa por promocionar razas que de alguna forma al no estar seleccionadas y al estar en una forma de vida natural generan carnes de mejor calidad, pues hay que potenciarlo. Y está ahí, enclavada por lo tanto en los alrededores de la Sierra de Guibijo, Sierra Salvada, frontera Álava-Burgos, tocando un poco incluso, no sé, si a Vizcaya, porque Vizcaya no anda lejos. También. Las distribuciones no son exactas, lógicamente podemos encontrar algún rebaño que haya pasado la frontera con la vizcaína, vamos. Y hemos hablado de betisus, de terreñas. Por cierto, he visto que tienen alguna similitud, ¿no? Pues que antiguamente se han podido utilizar las dos como lidia, o recreación alrededor de la vaca del toro para festejos varios, y luego que también, pues eso, no son las vacas de leche tan habituales en nuestros prados, sino que son mucho más menuditas. Entiendo que en carrera le ganan a la vaca de leche sin problemas. Seguro. Y que están acostumbradas a andar por el monte, si lo estimas oportuno, porque la vaca terreña yo la he visto en establo, pero originariamente vivía en el monte también. Pero yo lo que conozco es que es mucho más de monte la raza Betisu. También es lógico, ¿no? A ver, no es lo mismo la orografía de donde estamos diciendo que vive la Betisu a donde vive la terreña, pero también es una vaca que de alguna forma está acostumbrada a vivir en zonas de boscosas o semiboscosas, entre ambientes de maleza y así. Bien, la monchina. La monchina. Pues esta es una raza que, al igual que la carranzana en el caso de las ovejas, pues básicamente se enclava en el valle de Carranza, en la provincia de Vizcaya. Carranza con unas peculiaridades muy concretas en el panorama de Euskal Herria por su cercanía con Cantabria, ¿o no? Sí, porque ya estamos con Carranzana, estamos hablando de monchina, ya estamos hablando de dos razas encuadradas en Carranza, ¿no? Claro, es que visualmente también en algunas cosas ya tiene un toque aquello a Cantabria. Está claro, o sea, la monchina es una raza que en muchos aspectos se ha considerado también una raza cántabra, porque las razas no entienden las vacas no entienden de fronteras geográficas. Sí, de comunidades. Ni de comunidades. Entonces ahí el límite entre Vizcaya y Cantabria es un poco difuso. Y lógicamente, tanto en el caso de la monchina, de la vaca monchina, pues hay rebaños que de alguna forma están en Cantabria. ¿Carne, leche? Pues principalmente diría que se potencia el aspecto cárnico. También. Eso no quiere decir que se pueda de alguna forma sacar leche, pero la situación es muy pareja a la de la terreña. Son diferentes, pero es muy pareja. ¿Y pirenaica? Pirenaica. Pues esta sí que es, eminentemente lechera, cárnica, quería decir. Y es una raza que, si bien estuvo en peligro de extinción hace pues escasos 30, 40 años, diría yo, quizás menos, se recuperó bastante bien la raza a partir de un núcleo que estaba en el Valle Navarro de Aezkoa, y a partir de ahí está volviendo a colonizar lo que era su distribución original, que era todo el Pirineo. Incluso ya se están llevando las ganaderías hasta zonas ya de alguna forma fuera de su distribución original. Y es una raza que sí que ha estado influenciada por una alta selección. Primero porque partieron de un núcleo
escaso de animales, y luego porque ha sido seleccionada para la producción de carne. Entonces, cuando vemos una vaca pirenaica o un toro, vemos un animal de unas considerables dimensiones, fuerte, musculado y que del hueso tiene una cantidad de carne importante. Pues habláis de todas las vacas quitando las negras con pintas blancas y que dan leche. Esas frisonas. No interesan. Sí interesan y hemos trabajado con ellas, pero desde otro punto de vista. Ajá. Porque no entraba dentro de lo que es una raza local de la zona, entonces no la estudiábamos desde ese punto de vista, pero sí hemos estudiado cosas en el caso de la frisona. Está la tesis de una compañera, en el cual intentaban ver la asociación de marcadores genéticos a una enfermedad que se llama paratuberculosis y que afecta mucho al sector lechero, porque le da pérdidas importantes al animal. No es mortal para el animal, pero hace que produzca mucho menos leche. ¿Hay frisonas en muchos lugares de Europa? Está muy repartida. ¿Ah, sí? Es la raza bovina que está mucho más globalizada. Y Así además, que una frisona te la puedes encontrar en Holanda, pero una terreña no. Exactamente. Una frisona hoy en día te la puedes encontrar en cualquier sitio. ¿Y una oveja lacha? Una oveja lacha, pues hombre, hace mucho tiempo, y de esto los de Naked sabrán más, se hizo pues un intento de llevar lachas a Chile, y pues bueno, sinceramente no sé cómo fue la experiencia. Me imagino que no positiva al 100%, porque si no hubiéramos sabido más noticias del tema, y no estoy muy puesto en el tema, pero a lo mejor no debieron funcionar tan bien como esperaban. Entonces básicamente nos las encontramos aquí. Sí, es una raza vasca, se puede Sí. considerar como raza vasca. Sí, es la raza de ovejas vasca por antonomasia. Ujú. Bien. Bueno, hablemos de caballos, de Quino. ¿Qué podemos contar de Quino? ¿Qué podemos contar? Pues bueno. Aquí el caballo no tiene que ver la tradición de caballo, por ejemplo, de Andalucía, prácticamente nada que ver con la tradición vasca alrededor del caballo, ¿o sí? No tiene nada que ver. Las poblaciones equinas en la península son totalmente diferentes. Por un lado tenemos la zona de la cornisa cantábrica, en la cual predominan los caballos originales pequeños, teóricamente de origen celta. Galicia, Asturias, Cantabria, Salaria. Incluso en el norte de Portugal, toda la cornisa cantábrica, del arco atlántico que llamamos. O incluso los Pirineos. Incluso los Pirineos. Entonces estamos hablando ya de Navarra, Aragón, Cataluña. Exactamente, toda esa región norte peninsular. Y luego, de ahí para abajo, nos encontramos con un caballo ya más, que podemos decir, de monta, más estilizado. Y ¿Dónde está el para abajo? ¿Dónde puede estar la frontera? Es complicado, pero... ¿Al otro lado del Ebro? ¿O más abajo? Es posible, posible, sí. Quizás, no sé, algo más abajo. Algo más abajo. Sí, porque la zona norte también de Castilla y León también originalmente tenía caballos que de alguna forma eran más o menos semejantes a los de la zona norte de aquí. Así que aquí el caballo, en su origen como monta... En su origen como monta no era especialmente un caballo de monta. Era un caballo más bien de trabajo en el campo. Y sobre todo, en el caso de las razas típicas, como podemos decir el pochoca y la jaca navarra, son animales de trabajo en las minas. Por su pequeño tamaño, su aguante, su capacidad de... En las minas, Sí. En las zonas mineras de Vizcaya, muchos pochocas fueron los que ayudaron a carrear todos los vagones cargados de carbón. Pues es un caballo pequeño y capaz de aguantar sin comer y sin beber y trabajar muy duro. Y en toda la región de Asturias así, lo mismo. Si nos están escuchando los niños, pueden estar alucinando ahora mismo, ¿no? Por lo que ven ahora del pochoca. Sí, porque claro, estás diciendo que comer, beber, que aguantan mucho, zonas mineras... Pero eso estamos hablando de hace unos años. Ahora mismo la situación del pochoca es otra. Lógicamente no se utilizan para eso. Ahora básicamente se está tratando, entre otras cosas, de explotar una característica muy típica, no solo del pochoca, pero sí muy específica del pochoca, que es la forma en la que anda y en la que corre. Es un animal que se puede montar de forma muy fácil por los niños, no solo por su estatura y por su bajo tamaño, sino que en inglés le llaman ambling, y es que son capaces de llevar las patas de un mismo lateral al mismo ritmo, de forma que no notas ese vaivén que notas con otros tipos de caballos. Entonces, por un lado, el tema de que sea un caballo pequeño, ligero, añadido a cómo se puede montar, lo hace adecuado pues para iniciar en la monta a cualquier persona y especialmente a los niños.
Si a eso le añadimos el valor sociocultural de raza como tal, pues lo hace interesante. Bueno, y claro, sobre todo nosotros, los que no entendemos de estas materias, tenemos metido lo de pochocas, lo de jaca navarra nos puede sonar, pero lo de, no sé qué es esto de EHMZ y burguete. Pues mira, EHMZ. El EHMZ seguro que lo vas a reconocer mejor por el nombre de caballo de monte alavés. Ah, sí, ¿eh? Sí. El EHMZ se llama. Sí, y es que esas siglas vienen de Euskal Herriko Mendikos al día. Ajá, correcto. Entonces, pues inicialmente, vamos a decir que la población principal era la alavesa y se denominó, vamos a decir formalmente, como caballo de monte alavés o yegua de monte alavés, pero luego ya con los años, no sé si las instituciones decidieron modificar el nombre para que representara toda la raza. Este animal, que es el que veo cuando bajo a un lugar maravilloso de Álava, muy cerquita de Vitoria-Gasteiz, Oquina, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Sí. Imagino que te Este referirás tiene a un caballo muy fuerte. Sí, unas extremidades exactamente enormes. impresionantes. Eso es. No es un caballo excesivamente alto, no. pero sí tiene, pues es un cuerpo enorme, bello una cabello. cabeza. Eso es. ¿Eh? Tiene unas crines así, pues largas. Luego además principalmente suelen ser de capas tostadas, incluso con el pelo rubio, digamos. Sí. Eso es por la introducción. Puede ser uno de los centros Oquina, ¿no? Uno de los lugares donde uno se puede encontrar este tipo de caballo. Sí. Pero También, no solo en Oquina. No. Está repartido por toda Álava, concretamente, y por el resto del País Vasco también. O sea, nos encontramos con caballos de este tipo. En la zona de Gorbea hay muchos pueblos donde tienen caballos de este tipo. Es más, cerca de Gopegui, creo que se realiza anualmente la Feria del Caballo. Sale una. Y Feria del Caballo, sí. Y básicamente lo que llevan son... Estribaciones del Gorbea. Exactamente. Bajan de los pueblos de alrededor para llevar allí a los caballos, pues... Porque te digo esto de estribaciones del Gorbea, Gopegui está justo ahí, empieza la estribación del Gorbea y termina la llanada, pero el caballo siempre está relacionado más con el monte que con la llanada, ¿no? Sí. Ahí Gopegui hace un poco de frontera, ya otros pueblos de Cigoitia, igual que Gopegui también es de Cigoitia, pero son mucho más montañosos, Murga, Manurga. Siempre el caballo está más relacionado con el monte que, digamos, con la pieza. Es que esto es un poco en relación a cómo ha ido la evolución de la población equina aquí en Álava o en el País Vasco en general. Antes, en muchos caseríos también de llanada había un caballo. Es que principalmente su labor era el trabajo en el campo, y en el campo, lógicamente, en la zona de llanada, más que en la zona de monte. Pero con la regresión del trabajo de campo, pues se fueron creando las poblaciones de alguna forma periféricas. Con la llegada del tractor. Exactamente. La llegada del tractor y el arado, el caballo dejó de ser útil en los caseríos para pasar a ser pues un animal que tenían pues para carne en este caso, o para tenerlo en el monte. Básicamente por eso muchas poblaciones actuales están en zonas montañosas, porque no es que digamos que las abandonaron, pero casi, pues ahí tenéis comer, y si sois fuertes y duros ahí resistiréis. Bien, y burguete para terminar. Pues burguete es el equivalente al caballo de monte alavés, pero en Navarra. Nos lo encontramos, o sea, es un animal muy parecido, tiene sus peculiaridades lógicamente, pero es un animal grande, de un peso importante y con caracteres pues del tipo como la crin, esa, vamos a decir, rubia. Son caballos alazanes que denominamos, o con un origen, con un aspecto alazán. Pues hemos estado hablando casi ya 50 minutos. Yo lo que sí que creo que pues ha conocido, rápido, volando, ¿verdad? Lo que sí que ha conocido la gente, desde luego, es mucho mejor la oveja lacha, la carranzana, la sasiardi, la navarra, las frisonas, el betisu, la terreña, la monchiña, la pirenaica, las pochocas, la jaca navarra, el caballo de monte alavés o el burguete. Pero aparte de conocimiento, este trabajo, ¿para qué crees que ha servido? ¿Y hacia dónde tienen que ir este tipo de trabajos? Y hacia dónde tiene que ir incluso el sector ganadero. Pues bueno, el trabajo, todos los resultados que aparecen en la tesis han sido previamente trasladados a las diferentes asociaciones, porque ellas eran las promotoras en realidad de este trabajo. Hay una asociación de la Catarreña y otra... Exactamente, las diferentes asociaciones y las diferentes instituciones, diputaciones y demás nos han ayudado en la recogida de muestras, en la recogida de datos, y han sido los impulsores morales de este trabajo, incluso a veces efectivos en cuanto a la financiación en algunos casos. Y todo esto ha sido trasladado a ellos. Entonces ha sido trasladado de forma puntual y concreta en acciones, realmente concretas, como por ejemplo, no sé, en el caso de la Betisu, pues una redistribución de machos entre los rebaños para mejorar los aspectos de consanguinidad.
En el caso de las Asiardi, seleccionar aquellos rebaños que realmente representaban a las razas Asiardi, por poner dos ejemplos. En el caso de la raza Pochoca, pues indicarle cómo realmente la gestión que habían hecho el programa de conservación estaba siendo idónea desde el punto de vista genético, se estaba manteniendo el grado de variabilidad óptimo para que la raza siga adelante, y además incluso les hemos aportado datos que podrían indicar que el caballo Pochoca puede ser el caballo, genéticamente hablando, más cercano al caballo original del conjunto de ponis celtas de la zona. Quizás los urbanitas, cuando esto lo trasladamos a otros productos del sector primario, lo entendemos mucho mejor, ¿no? Pues lo importante que es no perder el chacolí, por ejemplo, a la vez. Pues hace unas décadas estaba prácticamente desaparecido. Sin embargo, con el trabajo de la denominación de origen de los últimos años, cada vez además se está produciendo más arbaco chacoliña, más hectáreas, más producción. Me imagino que esto también se puede trasladar al sector ganadero. Hombre, los urbanitas lo vemos muy claro, por ejemplo, con el queso de azaba y la oveja lacha. Podemos tener luego dudas. Sí, pero es que la oveja lacha es un sector productivo muy importante, o incluso la terreña, pero ¿y la betisu? ¿Y la monchina? ¿Y el caballo de monte alavés? Pues cuando ya no lo vemos tan cercano. Lo que pasa es que no lo vemos porque muchas veces no conocemos de dónde vienen las cosas. O sea, por ejemplo, hoy en día sí se está cada vez potenciando más el consumo de carne de potro, que siempre lo ha estado. En la corre, por ejemplo. Es lo que iba a decir ahora mismo. O sea, en Vitoria, sin ir más lejos, desde hace muchos años está la carnicería de la Correría, donde vendían carne de potro, además muy buena. Entonces, esa carne de potro principalmente viene, en el caso de Álava, de lo que hemos denominado como Euskal Herriko mendicos al día o caballo de monte a la vez. Pero también se puede comercializar como cárnico, carne de Pochoca, por ejemplo, y aunque además, no es su función. Todo no tiene que ser comercializado. Exactamente. Cuando se pierde el chato vitoriano, tú eres, me imagino, de los que piensa que se pierde mucho. Se pierde más de lo que pensamos, porque no es una única raza que digas, bueno, hemos perdido algo de aquí. Eso parecería simplemente pues lo que decimos, folclore o añoranza de lo que era de aquí. No, es que realmente estamos perdiendo un conjunto o un material genético diferente al resto de razas que puede aportar información para un futuro. Vienen condiciones cambiantes y las razas, vamos a decir, globalizadas, como puede ser la frisona, puede entrarle cualquier enfermedad, lo estoy simplificando mucho, pero y cae la población, porque son tan genéticamente similares debido al proceso de selección que cualquier plaga inesperada puede acabar con la población. Y ya no hay manera de recuperar el chato vitoriano, ya podemos inventar la... Pues es complejo, por ejemplo, pues como antes he comentado, lo de tratar de recrear el uro, que era el antecesor de las vacas, o en el caso de las ovejas, perdón, en el caso de los caballos, el caballo primigenio y demás, pues en el caso de los cerdos podría tratar de recrearse siguiendo un poco aquellas razas que pudieran ser más parecidas. Pues por ejemplo, sé que hay animales, en el caso de Asturias, pues me viene a la memoria el gochu asturiano, que es un cerdo de tipo celta que seguramente muchas características serían similares a las del chato vitoriano. No sería el mismo, pero sería muy similar. Entonces podría tratar de recuperarse. Bueno, suponiendo que no existan restos guardados y tuviéramos que hacer ingeniería genética para recuperarlo. ¿Te has dado cuenta? Me imagino que sí. Yo en varias entrevistas ya, solo con estar 10 minutos con los ganaderos, te das cuenta del cariño que tienen los ganaderos de terreña o de caballo de monte a la vez, cómo lo viven, o de betisu. Me imagino que para ellos estos trabajos son importantes, ¿no? Es que hay que estar en ese ambiente, y para ellos es su vida, es de lo que viven, de lo que han vivido, y no digo de lo que les gustaría vivir, pero sí al menos que se valorara. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso, volvemos al tema de lo económico. Lo que no es económicamente rentable parece que no es protegible. Pues no es cierto. A menudo tienen que acudir a nosotros, entre comillas, para que de alguna forma le demos un valor añadido a su producto que de otra manera no tendría, porque si ellos no podían justificar ciertas cosas si no fuera porque la genética de alguna forma les apoya. Y esa ha sido un poco nuestra labor. La última, tú lo has hecho con ovino, con bovino y equino. Hay muchas especies que no tienen que ver nada con lo ovino, lo bovino y lo equino, que se puede trabajar igual que tú has trabajado en estas... ahí, no sé. A nivel de País Vasco estamos hablando. Sí. Antes se decía el pollo vasco. Pues exactamente, el Euskal Ulloa o el... medio en broma, medio en serio. Sí, se puede trabajar. También hay otras razas de animales domésticos, pues como has dicho, el pollo vasco, o por ejemplo el pastor del Villanuco de las Encartaciones, recuerdo. Son diferentes razas de perros típicas de la zona de Vizcaya.
Hay un catálogo etnológico que habla de estas razas y se podría trabajar también con ellas. Bueno, ya terminamos. Fernando, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Me decías que andabas ahí investigando, Pues, docencia, ya veremos. Pues a partir de ahora sigo trabajando con el tema de las razas ganaderas, porque seguimos dándole de alguna forma servicio de apoyo genético. Dentro de los programas de selección y mejora, por ejemplo, en concreto la raza lacha, les hacemos todo el servicio de paternidades. Ellos tienen que saber realmente cuál es el padre y la madre de cada cordero para su programa de selección y mejora, no solo para la Orsa Lacha, que sería la asociación de Ardiekin y Eslana, sino también pues para las asociaciones ganaderas de vacas de Pirenaica, con ASPI, pues trabajamos igualmente. También para la blonda de Aquitania, que no es parte de esta tesis, pero hacemos muchos trabajos de ese tipo. Fernando Rendó Fornet, vitoriano, investigador, licenciado en Biología por la Universidad del País Vasco y hombre que ha realizado esta tesis. Pues muchas gracias por acercar a los oyentes de Radio Vitoria tu trabajo y por hacerlo de una forma coloquial, no tan rígida como puede ser en el campo académico que tú bien conoces, pero yo creo que es la única manera de acercar vuestro trabajo, que es tan importante y que no se tiene que quedar en las paredes de una oficina de un campus universitario, porque es un trabajo desde luego importante para nuestra sociedad. Muchas gracias, eskerrik asko. Pues muchas gracias a ti, Ismael, eskerrik asko. Agur beste bat arte eta zuei egongo gara berriz 15 urte beteko ditugu berela. Gero eta hurbilago daukagu. Agur.